¿Qué tal, amigos televidentes de todo el país? Nuevamente estamos ya con George Lazo, a quien le vamos a preguntar a George Lazo. Primero, esta es una ley nueva, prácticamente 5 o 6 años, la UAF. Una ley que a mucha gente le ha causado trastorno, a otras la ve bien. Son dos leyes, prácticamente, ¿verdad? Una, la UAF y la lavada de activos. Ahora, yo quiero preguntarle a don George Lazo, bienvenido George, muchacho joven. George Lazo es de la gente que aporta en las redes sociales bastante información para todo el público que quiera saber. Don George, ¿por qué este cambio? ¿Por qué cambios ahorita? Una ley nueva. Lo que pasa es que los estándares internacionales, es decir, a nivel internacional cada vez está renovándose y como se está viendo una cantidad de cosas en el mundo, pues, que requieren acción inmediata, entonces las normativas internacionales se están cambiando y si el país no se actualiza, obviamente va a ser visto como que está en rebeldía y a la vez pues comienzan a tacharte a nivel internacional. Entonces es muy necesario por ello la actualización de la ley. Ahora, entonces quiere decir que organismos internacionales nos están presionando para reformarla. Presionando no diría yo, motivando. Me gustó eso, motivándonos, está bien. Hay motivaciones de motivación, está bueno. Vamos, aquí tengo un resumen técnico yo que estuvimos leyendo. Me gustaría más o menos que nos fuera explicando poco a poco, paso a paso, las dos leyes estas que van a ser reformadas para que les tengamos con tranquilidad. Sobre George, comience. Sí, lo que pasa es que, bueno, actualmente ya contamos con una ley de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, y otra contra el lavado de dinero. Pero en el camino, a la vez que se han comenzado a desarrollar, a desempeñar, se han visto que hay muchas necesidades de incorporar incluso a nuevos profesionales para que reporten, porque la ley como tal está bien. Sí. La unidad ya va funcionando, la unidad de análisis financiero, la UAF. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos profesionales que en la práctica detectan muchas cosas de esto que tiene que ver con el lavado de dinero, el lavado de activos, terrorismo, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, ¿qué se hace necesario? Uno, bueno, incorporar a los abogados y a los contadores como sujetos obligados a reportar cada vez que encuentren algo. A ver, en el caso de los abogados, ¿cómo estamos obligados? Bueno, ahorita no están obligados, pero en cuanto la ley sea aprobada, tanto los abogados como los contadores, recuerda que están creándose una cantidad de figuras jurídicas asombrosas, cada vez más nuevas. Sí. Esto es conforme a Panamá, por ejemplo, con los Panama Papers y un conjunto de cosas relacionadas que lo que han venido es a levantar alertas sobre las necesidades que existen de regular no solo a entidades, sino también a los profesionales. En este caso, los abogados son quienes crean las figuras jurídicas y van innovando en aquello que no necesariamente está en la ley. Entonces se crean las famosas entidades que vienen y tienen fondos fuera de países y procuran tributar menos. Entonces es ahí donde es muy necesario que los abogados, por ejemplo, comiencen a hacerlo. Abogados y notarios públicos y contadores públicos autorizados. Los contadores, ¿por qué? Porque andan auditando. Claro. Considera que el contador por excelencia es auditor. Entonces, cada vez que ellos encuentran algo, deberán reportarlo. Pero una pregunta, ¿el contador de una empresa sí. también tiene que reportarlo? Contador público autorizado, ejerciendo su profesión, debe notificar, es su responsabilidad, es su obligación. No lo hace, ya tienen unas sanciones, don Danilo. Estamos claros. ¿Qué más tenemos de novedoso? Cuénteme. Bueno. Vamos al siguiente, por favor. Al siguiente, gracias. Bueno, hablamos de sanciones. Sí. Si un profesional, ya sea contador o abogado, no viene y reporta lo que debería estar haciendo, ¿verdad? Si no hace su trabajo, lo hace incompleto, recuerde que a uno le sancionan por acción u omisión. La multa oscila entre 500 y 15,000 dólares. Significa entonces que nuestra profesión cada vez va a ser más demandada y a la vez debe cobrarse mejor, don Danilo. Pero ¿por qué poner la multa en dólares si la moneda nacional es Córdoba? Me parece que ahí deberían los diputados poner el monto en Córdoba, no en dólares. Porque creo yo que tenemos que seguir la ley. Si estamos hablando de leyes, dice la ley que la moneda oficial del país es el Córdoba, no el dólar. Me parece que ahí los diputados tendrán que componer eso, porque eso no está correcto a lo que indican las leyes del país. Y adicionalmente le pueden suspender temporal o definitivamente de ejercer su profesión. Es decir, ¿se imagina usted que a un contador o a un abogado le quiten
la licencia para realizar su profesión. Sí. Hombre, profesionalmente tenés un hombre ¿Está listo? listo, pues. Ahora, esto hay que tener mucha gente me decía a mí, esto queda también a discreción del contador. Y ese CPA que va, ¿verdad?, a estar de ahí, podría estar también usando un poco de mala intención y podría estar mandando información que no es correcta. ¿Qué pasa si un contador te manda a vos una información a la UAF de que hay un crecimiento no justificado y a lo mejor es falso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, mire, recuerde que a uno lo afectan por aquello que hace y deja de hacer. En este caso, si usted, debiendo hacer su trabajo, no lo hace bien, bueno, hay una ventaja con el colegio de contadores, con los abogados y los contadores va a haber una novedad, y es que ahora el Poder Judicial para los abogados y el colegio de contadores va a servir de filtro. Significa que usted le puede enviar cualquier tipo de reporte, cualquier tipo de información, pero ellos deberán de hacer una colación, digamos, de aquello que efectivamente es sujeto de enviar a la UAF y aquello que no, es decir, son un filtro. No sé, yo como profesional de la contabilidad o del derecho, no voy a enviar directamente a la UAF el reporte, sino que lo voy a enviar a estas entidades y ellas van a servir de filtro. Significa entonces que ahora tienen más obligaciones. Pero un momentito, el colegio de contadores públicos autorizados, ¿por qué va a conocer la información y me va a filtrar? Pues, la pregunta. O sea, yo estoy de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, que es la que chequea a los notarios, a los abogados, que es un ente del Estado. Pero el colegio público autorizado es un ente privado, no es un ente público. Pero es quien avala y le da la certificación a los abogados. Es decir, realmente es el MINEC, pero quien le da la previa aprobación es el colegio de contadores. Entonces, ahora yo le diría el por qué, una idea que se me viene. Ajá. Y es que efectivamente recuerde que los profesionales manejamos de todo, pero no somos expertos en todo. Y en el colegio de contadores, ahí en la ley se establece que va a tener que crear todo un órgano interno que se rija y que tenga que ver con esto. Es decir, tener profesionales trabajando en la materia, porque el que va a estar en la calle no necesariamente va a tener ese nivel de experticia. Pero estamos chocando con la constitución política del país. La constitución dice que no se puede hacer más allá de lo que ordena la ley. Yo no conozco, y aquí yo creo que los diputados y los juristas del caso deben de tomar en cuenta que el Colegio de Contadores Públicos no es un ente del Estado, y por esta ley no puede hacer más actividad que la que él tiene, más facultades. Me parece que aquí estamos entrando en una disposición inconstitucional, porque el Colegio de Contadores Públicos Autorizados no es un ente del Estado, es un ente privado manejado por privados, y no está dentro de la ley, ni mucho menos incorporado como un ente estatal o un ente público, mi querido George. No sé, no me voy a tener en esa discusión, ¿verdad? Porque creo que es de una discusión jurídica y una alerta para los juristas de que un ente como el Colegio de Contadores Públicos, los CPA, no pueden vigilarnos a los demás porque no son autoridad competente por la Constitución. Esto es peligroso, George. Yo se lo digo porque cuando yo estoy viendo que viene una reforma, está bien, pero no me incorporé la Corte. Uno puede poner a la par de nuestra Corte Suprema de Justicia al Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Imposible. Vamos a la siguiente, mi querido don George. Disculpe que no voy a discutir con usted este tema porque usted es una persona que nos está hablando desde el punto de vista técnico. Sigamos. Claro, claro. Ahora, le quisiera decir algo. A nivel internacional ya de igual manera se opera. Es decir, existen ya instituciones que lo que hacen es filtrar pues la información, como le dije, debido pues al tipo de, o que no todo el mundo está actualizado, tiene ese nivel de experticia. Pero bueno, ahora los profesionales van a estar obligados a inscribirse en la UAF, ¿verdad? Y en este caso, pues, como le dije, abogados y los notarios y los contadores, vamos a tener que inscribirnos. Y a mí se me viene, por ejemplo... ¿Los abogados también? Claro que sí. ¿Pero por qué los abogados no vamos a inscribir en la UAF? Lo que pasa es que recuerde que son los que están en la materia todo el tiempo y son los que están creando contratos, están creando figuras jurídicas novedosas, entonces es necesario hacerlos partícipes también, ¿no, Danilo? Es mi apreciación y creo que estaría bien, además que a nivel internacional así es. ¿Ya? Dice,
Danilo, el contador de una empresa no, solo CPA, que son los auditores. Los que trabajan en las empresas no son sujetos obligados. Perfecto, gracias por la aclaración. Digamos, entonces los abogados tendremos que irnos a inscribir a la UAF. A la UAF, y viene una pregunta, ¿y será que ahora los van a formalizar y los van a poner en la Dirección General de Ingresos? Yo creo que... Debería, pero a la vez, diría yo, tienen que facilitar el asunto, porque de igual manera hay un montón de personas, sobre todo los abogados, que no necesariamente tienen que ver con estas declaraciones. Entonces, es ahí donde se debería habilitar algo que se ha venido platicando, y es formalizar a los profesionales, pero ponerlos en cuota fija. A medida que incrementan sus ventas, los pasan al régimen general. Aquí te explica lo siguiente. Es una amenaza eso que plantean actualmente acerca de los contadores. El abogado es un trabajador independiente. O sea, yo creo que no sé cuántas personas, oye, hasta ahora que estamos conociendo con tu explicación muchos datos importantes que ningún medio de comunicación había explicado a profundidad. Pero aquí estamos metiéndonos, ¿verdad? El abogado, hasta donde yo tengo conocimiento, es una profesión liberal independiente, que per se paga sus impuestos, pues. Pero no, ¿por qué tengo yo que irme a inscribir a la UAF? ¿Con motivo de qué? Si yo tengo que inscribirme nada más en la Corte Suprema de Justicia, que es la que me vigila, la que me sigue, la que me sanciona, la que me suspende. ¿Desde cuándo existe en la Constitución política que yo vaya a inscribirme a la UAF como abogado? No sé. A nivel internacional, don Danilo, le soy honesto, se obliga a los profesionales a hacerlo. Lo que pasa es que recuerde que nos debemos, y cada vez que nos dan una licencia, ya sean los abogados o los contadores, usted está facultado, pero a la vez está obligado a cumplir ciertas responsabilidades. Y si usted en la calle detecta algo que va a afectar al país, efectivamente debería denunciarlo. Bueno, ¿Me entiende? la verdad es que creo yo que estas son las cosas que se tienen que discutir. O sea, esta ley es una ley que trae para mí novedades buenas y novedades peligrosas. Ahora, le diría yo. Ahora, esto es importante señalar. Se tienen que inscribir los abogados que están en la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo veo a los magistrados del país, ahora tienen que irse a inscribir todos los magistrados del país, todos los jueces, todos los abogados de todos los entes del Estado. ¿Sí? O sea, el magistrado va a estar bajo la orden de la UAF. Y va a ser supervisado también. Oíme, yo no sé qué piensan los magistrados, pero estamos entrando aquí en un tema bien delicado. El artículo 7.2, numeral 2 de la ley de la UAF, sí, obliga a enviar reporte y a reportar copia de documentos, ¿verdad?, de eso. Durante 5 años. ¿Qué te parece? Significa Bueno, que ahora usted va a tener que crear un archivo solo sí, para la información que usted reporte. ¿cómo? ¿Me estaba repitiendo algo? A ver. Espérate un momentito. Todo esto lo veo yo un poco, una copia de los 5 años. Bueno, nosotros mandamos ¿cómo se llama? A la Suprema. Pero a la UAF hay que mandar también. Así es, y también le viene una novedad en esta ley hoy. Viene Cuéntame, una reforma. adelante. Vamos a adelantarnos a la diapositiva, y es que Ajá, viene una reforma a la ley del notariado. Ajá, Y cuéntame. les va a obligar que cada trimestre estén enviando la información. Es decir, aquello que usted sabe que actualmente muchos abogados han andado realizando protestas referido con esto de que les solicitan que envíen la información digital. Sí. Y originalmente era que lo hicieran mensual. Bueno, en la ley se establece ahora que sea trimestral. Y una vez al año va a tener que enviar todo lo del año. Y eso ya viene con fuerza de ley, don Danilo. Es decir, reforma específicamente la ley. Está en el artículo 45 Sí, de la ley contra el lavado de dinero. ¿cómo no? Así que vienen reformas sustantivas incluso para la profesión, pues. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que haya reforma. Pero a mí lo que no me gusta es que sean las cosas a la suma marumba. Aquí hay una constitución, y eso no es culpa suya, ¿verdad? Buenos días, dice. Por favor, que el colega te indique en qué países están vigentes. Aquí hay una pregunta para usted, de un profesional del derecho muy bueno.
buenos días. Por favor que el colega te indique en qué países está vigente estas disposiciones relacionadas a los abogados y notarios públicos. Bueno, en el área centroamericana ya está aplicando también. Ya, ante todo. Sí, es que es algo estándar. O sea, es un estándar internacional, don Danilo. Sí, O no, sea, yo te claro. lo que pasa es que esto lo regula la GAFI y en la medida en que nosotros nos resistimos, nos afecta como país. No, es que esto no es de resistirse, ¿verdad, don George? Es un problema de ley. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tocar con abogados. Sigamos. Claro que sí. 3. Conforme al artículo 14.1, tanto los abogados y los notarios como los contadores deberán inscribirse en el registro de sujetos obligados de la UAF. También se inscribirán ante la DGI. Yo creo que ya declaramos ante la DGI, ¿no? En teoría, en la mayoría somos los dos gremios que están más en la informalidad. Dice, vamos ahora al 8. Conforme el numeral 8 se elimina el sigilo para los sujetos obligados en lo concerniente a reportar a la UAF, incluyendo el bancario, microfinanzas, tributario y el profesional, con excepción de los abogados y notarios que representen a sus clientes en su defensa. No entiendo, porque si alguien está defendiendo a una persona, ¿verdad?, que está en un tribunal. A él se respeta el sigilo, a él sí, pero a los demás no. En lo tributario, en los microfinanzas, en lo bancario, en lo profesional, Sí. se levanta. Es decir, ahí ya no existe sigilo. Usted como profesional va a tener que levantar la alerta, sí, solo si encuentra algo. Pero en lo que lo encuentra deberá reportarlo. Así que la excepción es para aquellos clientes, aquellos abogados que estén defendiendo a alguien, pues que lógicamente no pueden ser juez y parte, tienen ellos que defender nada más. Pero ¿verdad? como yo que no soy juez y parte, bueno, en realidad esta discusión voy a tener con un jurista, porque usted realmente me está hablando desde el punto de vista técnico. Aquí vamos al 9. Conforme al artículo 15 de la ley de la UAS, esta tendrá la facultad de supervisar a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus deberes ante la UAF, de forma presencial, in situ o a distancia, mediante información, de forma individual o gremial. Este artículo concuerda con el artículo 30 de la iniciativa de ley contra el lavado, en la cual se establece para los contadores el supervisor del colegio y para los abogados la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo funciona eso? Bueno, recuerde que si bien la UAF es una entidad creada para este tipo de asuntos, efectivamente esto va a abrir un abanico de supervisión, es decir, va a ser una cantidad bien grande de profesionales a lo que habrá que supervisar, y como ya hay entes que lo hacen, en este caso la Corte Suprema y el Colegio de Contadores, bueno, lo que se les está dando es la facultad y a la vez la obligación de estarlo supervisando. Significa que van a tener que hacer un monitoreo constante, permanente sobre esto. Aquí me hace una pregunta otro jurista, que es por donde yo iba yo. ¿Por qué una ley de lavado va a reformar la ley específica del notariado? ¿No sería lo correcto reformar la ley del notariado? Dice aquí, a nivel internacional, aquí en Nicaragua, los abogados tienen su propio órgano rector. No puede venir otra ley a intrometerse. Bueno, yo estoy viendo que esto va a tener que ser bien visto. Yo no sé cuántos abogados hay en la Asamblea Nacional, pero no decía Sevillano que ellos tendrán que inscribirse también, ¿verdad? Digamos. Sí. Bueno, en el artículo 18 de la ley, Sí. le permite a la UAF realizar un intercambio de información con entes externos, Sí. ¿verdad? Que tengan el mismo tipo, es decir, que sean la UAF de otros países, por ejemplo, el equivalente. Y a la vez a lo interno, eso puede decir la policía, órganos administrativos tales como la Dirección General de Ingresos, etcétera. Significa que ya les van a dar la potestad incluso para intercambiar información. ¿Cómo no? Hasta aquí vemos, ¿verdad?, lo que se llamaría la UAF. Ahora vamos a ir después del corte a lo que sería la reforma y ediciones al lavado, ¿no? Permítame. Bueno, breve mensaje comercial y ya regresamos.
En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro, es un placer servirles. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. Orión es un apartotel con 18 habitaciones. Están distribuidas en 3 tipos: apartamentos con habitaciones dobles y apartamentos con habitación sencilla y sala, comedor y cocina. Están totalmente equipados y estamos ubicados en el centro de la ciudad. Gracias al apoyo de Bancor pudimos finalizar nuestro proyecto de Apart Estudios Orión. Ahora lo estamos impulsando y ofreciéndolo a los clientes. Definitivamente Bancor nos hace crecer. Nos están informando nuestros televidentes que nos ven por Facebook, que vienen manejando, o que vienen en los buses, que hay un accidente donde perecieron 2 motociclistas y hacen un llamado a las autoridades para que vean este caso. Carretera Nejapa-León, kilómetro 19. Hay 2 fallecidos que venían en moto. Uno de los motociclistas chocó con un carro que estaba parqueado. Así que repetimos, un accidente mortal, kilómetro 19 de la carretera León-Nejapa. Bueno, me siguen escribiendo aquí diferentes personas. La falta de recursos para fiscalizar se la trasladan a los profesionales que no cuentan con los recursos ni el tiempo para andar en denuncia. Danilo, al parecer existe un error en la interpretación de la ley de la UAF. Los abogados no son sujetos obligados por la UAF y la UAF no supervisa ni investiga, solo analiza los movimientos financieros. Si considera que un movimiento es sospechoso, lo envía a la Policía Económica, por lo que no tiene sentido esa regulación a los abogados. Yo creo que aquí los juristas, los encargados de derecho, tendrán muchas materias. Para mí, en principio, creo que estamos dándole mucha fuerza a un organismo que por ley, como es primero el Colegio Público Autorizado, me llamó un contador y me dice, el Colegio de Contadores Públicos no representa a todos los contadores. Y es verdad. Entonces, ahí ya están violentando el derecho de los que no pertenecemos a ese colegio. Y por otro lado, me llama otro abogado y me dice, Danilo, están dándole al Colegio de Contadores Públicos unas facultades que no tiene por ley. Vamos a la segunda parte. Solo le quería comentar algo. Sí, bueno, mi querido George. Es un hecho lo que comentaba usted, el alcance de la revisión que va a tener la UAF es amplísimo ahora. ¿Por qué? Porque la cantidad de abogados y de contadores que andan en la calle trabajando son bastantes. Es decir, que ahora van a tener un mayor alcance, como comenté, y esto significa, en teoría, mayor efectividad. Bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Vamos ahora con las de lavado. Sí. Los artículos 37, 38 y 39 establecen obligación a las entidades públicas que tienen facultad de regular
supervisar y sancionar a los organismos sin fines de lucro, así como deberes y obligaciones para este tipo de entidades, a fin de que desarrollen las condiciones necesarias para prevenir el lavado de activos. Por ende, viene mayor supervisión para los organismos sin fines de lucro. La ONG famosa. Es correcto. Ahora también la UAF se va a meter ahí. Claro que sí, tanto para las entidades que supervisan, es decir, el Ministerio de Gobernación, el IND, para aquellos organismos que son relacionados con el deporte, y no solo a ellos son los que supervisan, también le vienen obligaciones a estos organismos sin fines de lucro. ¿Cómo no? También le vienen para ellos. Reformas y adiciones establecidas en el artículo 45. De la ley contra el lavado. Dice, el numeral 1 reforma el artículo 15 de la ley del notariado de 1905, introduciendo en el numeral 8 la obligación a los notarios públicos de enviar de forma electrónica el índice de los actos notariales que recoja la totalidad de las escrituras autorizadas durante cada trimestre y en el mes de enero las autorizadas durante todo el año. Por ende, cobra fuerza de ley en firme la obligación de reportar electrónicamente sus operaciones, tal y como sucedió con los contadores cuando la DGI estableció en el 2013 como único medio de reporte de declaraciones la forma digital. O sea, que nuestros hermanos magistrados, los hermanos diputados y todo el mundo tendrá que mandar a la UAF. Me parece a mí algo fuera del derecho constitucional. Este es un comentario que hago que me parece a mí muy preocupante, porque le estamos dando, sin la debida autorización de la Constitución, una serie de facultades a organismos que no están facultados por la propia ley. Y a la vez les va a obligar, en este caso sobre todo va a afectar a los abogados y notarios, porque los contadores, pues ya esto pasó desde el año 2013, a que se actualicen. Porque Sí. hay muchos, por ejemplo, el reclamo que yo he visto en las noticias es que dicen, yo no sé utilizar computadora, yo no tengo computadora, yo no tengo internet. Bueno, van a pasar una de dos cosas. O se actualiza usted y va a tener la bendición de continuar trabajando en su profesión, o va a quedar a un lado, o va a tener que pagar incluso a un tercero para que le esté enviando los reportes. Y después este hasta le puede agarrar el volado. Así que lo sugerido es actualizarse. La última. En el numeral 1 se adicionó un numeral, el 5, al artículo 43 de la ley del notariado, en la que se prohíbe a los notarios públicos autorizar escrituras públicas en la que se constituyan sociedades mercantiles con acciones o certificados al portador. En el artículo 47 de la iniciativa de ley contra el lavado se establece una prórroga de 12 meses después de aprobar esta ley para que las sociedades mercantiles y al momento de la entrada en vigencia de esta ley tengan o emitan acciones y certificados de acciones al portador. Aquí pasan por encima del derecho mercantil, pasan por encima de todo. Sí, van a tener que reformar la ley del notariado. No sé cómo van a ver los inversionistas de este tema, pero bueno, en 2 minutos que nos quedan su resumen. Bueno, yo diría esto. Si bien es cierto, va a afectar a los profesionales que acabamos de mencionar, existe la necesidad, es un estándar internacional y creo yo que lo que hay que hacer es buscar, tal vez si existen formas fuertes en la ley que estén afectando pues demasiado a los profesionales, bueno, en este caso va a tener que hacerse las mejoras correspondientes, previa autorización, ¿verdad? Pero yo diría esto, tengamos una actitud más adecuada en este sentido y busquémosles el mejor sentido, digamos, la mejor corrección que podamos hacer para que quede lo más adecuado a los estándares internacionales, para que no nos afecte como país y a la vez como profesionales podamos cumplir efectivamente, pues porque también hay veces se hacen obligaciones de las cuales no tenemos, están muy pues por encima de las capacidades y posibilidades que existen en la realidad de nuestro país. Don George, muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por traernos esta información desde el punto de vista técnico. Quiero decirles que don George nos elaboró antes del programa un resumen técnico, el cual leímos y lo preparamos para tal efecto. Trae aquí una bibliografía atrás de las leyes que se van a reformar o donde van a haber problemas. Por ejemplo, la ley de registro mercantil, Pangán. O sea, aquí hicieron esta ley, no sé quiénes,
a la brava, porque tocan un montón de leyes, tocan códigos, tocan incluso la Constitución. Me parece a mí que hay que tomar esto en calma. Está bien que nos adecuemos a los tiempos modernos en contra del lavado, perfecto, pero está mal que le demos facultades a órganos que no tienen esas facultades ni tienen su rol. Como un contador público autorizado va a tener que pasar por un filtro del Colegio de Contadores Públicos. Estamos dándole demasiado bombo al Colegio de Contadores Públicos, cuando hay muchos contadores que no pertenecen y no quieren pertenecer a ese colegio. No tenemos que ir, y que Sol María Romero nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.